Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, donde os hablaré de casos de crímenes, misterios sin resolver, contenido relacionado con lo paranormal y todo lo que me vaya resultando interesante para contaros. Podéis contarme también vuestras historias de terror o historias paranormales que hayáis vivido para contarlas por aquí. Y también acepto recomendaciones de cualquier caso del que queráis que hable. Podéis contactar conmigo por mensaje en Instagram, TikTok o Reddit. Os dejaré los enlaces por aquí abajo en la descripción del vídeo. También os dejaré mi email para que contactéis conmigo por ahí si lo preferís. Y ahora pasamos al siguiente caso. Hoy vamos a hablar de la extraña y misteriosa desaparición de Lars Mittank, un chico alemán de 28 años que se fue de viaje en verano del 2014 a Varna con otros dos amigos y después de una pelea empezó a tener ciertos comportamientos extraños y nunca nadie lo volvió a ver. Lars Joachim Mittank, no sé si se pronuncia así, nació en Berlín, Alemania, el 9 de febrero de 1986. Vivió en Itzehoe, tampoco sé si se pronuncia así, situado en el estado alemán de Schleswig-Holstein. Era hijo único y estaba muy unido a su madre, Sandra Mittank, ya que la ayudaba con el cuidado de su padre que había sufrido un derrame cerebral 2 años antes. Trabajaba en una central eléctrica. Le gustaba hacer deporte y no consumía drogas. Aparte de su afición por el fútbol, también era aficionado a la caza y a la pesca. Era un chico al que todos consideraban normal y que no tenía ningún antecedente de enfermedad mental. Esto será muy importante. Lars Mittank, Paul Roman y Tim Skult, perdonad mi pronunciación, 3 chicos jóvenes y amigos planean un viaje a Varna, Bulgaria. El 30 de junio del 2014 los 3 amigos viajan hasta la Riviera búlgara y se alojan en el complejo turístico Golden Sands. Hacían planes de vacaciones y salían de noche por la zona. Los 2 amigos de Lars, Paul y Tim, después de la desaparición comentaron que Lars no comía mucho, que se comía un plato de sopa o un plato pequeño de ensalada y eso era todo lo que comía. Nos vamos ahora al 5 de julio. La noche de ese sábado, 5 de julio, Lars y sus 2 amigos Paul y Tim fueron a un bar situado en la playa Rock Bar a ver un partido de fútbol. Lars, que era hincha del Werder Bremen, y otros chicos seguidores del Bayern de Múnich se vieron envueltos en una discusión. Cuando Paul y Tim iban a intervenir, Lars retrocedió y la discusión no llegó a ser más que un altercado que no llegó a más. De madrugada, de vuelta al hotel, pasaron por un McDonald's y decidieron comer algo. Lars les dijo que no tenía hambre y que los esperaba fuera. Cuando Paul y Tim salieron, no vieron a Lars por ningún lado y pensaron que había regresado al hotel por su cuenta. Así que decidieron irse sin Lars porque pensaban que lo encontrarían en el resort. A la mañana siguiente, Lars les contó a sus amigos que 4 hombres, no supo decir si eran búlgaros o rusos, le dieron una paliza. Lars aseguraba que estos hombres fueron contratados por los seguidores del Bayern de Múnich con los que tuvo la discusión la noche anterior en el Rock Bar. Lars dijo a Tim y Paul que uno de estos hombres le dio un puñetazo en la mandíbula y a consecuencia de este le dañó el oído. Los 2 amigos quedaron muy sorprendidos ya que contaron que Lars era un chico muy pacífico y tranquilo y que no era de meterse en peleas. Nos situamos ahora en el día 7 de julio, cuando los 3 amigos tenían el vuelo de regreso a Alemania. Lars estaba preocupado por volar ya que tenía un fuerte dolor en el oído, así que Paul le sugirió ir al médico, ya que tenían un seguro de viaje. Perdonad, pero es que a mí esto de hablar así no se me da muy bien, ya os habéis dado cuenta, supongo, y espero soltarme pronto. El médico le diagnosticó rotura del tímpano, le dijo que no debería volar y le remitió a un especialista. Paul y Tim ofrecieron a Lars volver a Alemania en autobús, pero Lars rechazó la propuesta diciéndoles que no se preocuparan, que podría ir de vuelta él solo más tarde, después de su cita con el especialista. Tim y Paul cogieron un taxi y se fueron en dirección al aeropuerto. Lars inició el camino hacia el hospital.
Cuando Lars llegó al hospital fue atendido por el doctor Boris Nagdenow. El doctor le dijo que efectivamente tenía rotura del tímpano y le sugirió que tendría que someterse a una cirugía. Pero Lars rechazó la sugerencia del doctor porque prefería operarse en su vuelta a Alemania. Y para evitar una infección, el doctor le recetó un antibiótico llamado Cefuroxime 500. Aunque en algunos sitios he leído que le recetó Cefprozilo, que no sé si es el mismo compuesto, no lo he buscado, pero me sale como que es distinto, que los dos son para la infección del oído, pero eso, que son distintos. Lars le comunicó a su madre que no iría de regreso a Alemania todavía, ya que no había cogido el vuelo del día 7 por recomendación médica, ya que tenía una lesión en el oído. Y Sandra Mittank, inquieta al escuchar que su hijo estaba solo y enfermo en un país extranjero, decidió reservarle un billete de avión y otro de autobús por si no podía volar, para que su hijo regresara a casa al día siguiente, el 8 de julio. Lars entonces se buscó una habitación para pasar la noche cerca del aeropuerto y se alojó en el Hotel Color. Y a partir de ese momento fue cuando empezó a actuar de manera extraña. Su comportamiento fue registrado por las cámaras de seguridad del hotel. Se mostraba paranoico y asustado, se recorría el vestíbulo del hotel de un lado a otro y mirando a través de las ventanas. Una vez en la habitación del hotel, llamó a su madre y le hablaba susurrando y actuaba de una manera muy extraña. Le dijo que cancelara sus tarjetas de crédito porque alguien lo estaba siguiendo para robarle o incluso para matarlo. Esto a su madre le extrañó porque podría haber cancelado las tarjetas él mismo. Después de esta conversación, Lars le colgó. Sandra intentó llamarle de nuevo, pero no obtuvo ninguna respuesta. Más tarde, Lars escribiría a su madre para preguntarle por el medicamento que el médico le había recetado para el oído. Las cámaras del hotel captaron a Lars sobre la 1 de la madrugada aproximadamente, saliendo de este. Alrededor de una hora más tarde lo volverían a captar ya de regreso en el hotel, pero nadie sabe de su paradero durante este periodo de tiempo. Nadie sabe dónde estuvo esta hora. De madrugada, Lars volvió a llamar a su madre y en esta llamada le dijo que las personas que lo seguían habían dado con él y le volvió a colgar. Sandra declaró que no volvió a llamar a su hijo para que el teléfono no lo delatara si estaba escondido en algún lugar. Pasamos al día 8 de julio, el día que Lars tenía el viaje de vuelta a Alemania. A las 5 de la mañana, Lars, ya preparado para coger un taxi que lo llevara al aeropuerto de Varna, un taxista que ya llevaba un viajero vio a Lars agitando los brazos para que éste se detuviera, y tanto el taxista como el pasajero que llevaba, que era un trabajador social, decidieron que lo recogerían porque lo vieron muy agitado. Lars les agradeció haber parado y pidió que lo llevara hacia el aeropuerto. Estaba muy ansioso por estar de vuelta en casa. El taxi lo dejó en el aeropuerto sobre las 6 de la mañana. Tanto el taxista como el pasajero que ya llevaba antes de recoger a Lars, después declararían que Lars, cuando subió al taxi, llevaba las pupilas dilatadas. Mientras entraba al aeropuerto, Lars volvió a llamar a su madre diciéndole que ya había llegado al aeropuerto de Varna. Como sus tarjetas de crédito fueron canceladas, Lars le pidió a su madre si podía hacerle una transferencia de 500 euros a través de Western Union, que tampoco se pronuncia así, pero bueno, pero me perdonáis, que es un banco estadounidense. Su madre aceptó sin pensarlo, diciéndole que le haría la transferencia en cuanto le colgara. Sandra le sugirió a su hijo que se dirigiera a la enfermería del aeropuerto para que el médico le echara un último vistazo a su oído y le dijera si podía coger ese vuelo o era más recomendable que utilizara otro medio. Y en este caso, y como Sandra ya le había reservado también un billete de autobús, si fuera necesario, pues realizaría el trayecto a Alemania en autobús. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a Lars entrando al hall del aeropuerto bastante relajado. Vestía una camiseta amarilla y unos pantalones cortos. Llevaba una maleta grande de mano y una mochila en su espalda.
Al poco tiempo, Lars hizo otra llamada a su madre. Esta llamada la realizó para decirle que ellos, suponemos que ellos son las personas que Lars le dijo anteriormente que lo estaban siguiendo, no querían que viajaran ni en avión ni en autobús. Esta fue la última llamada que Sandra recibió de su hijo. Después de la última llamada telefónica, algunos testigos vieron a Lars hablando con un hombre, el cual no pudieron identificar y no parecía una conversación amenazadora. Más tarde, Lars se dirigió a la consulta del médico del aeropuerto. La atendió el doctor Costa Kostov. Examinó el oído de Lars y estaba en condiciones de coger ese vuelo. Cuando el doctor declaró ante la policía, dijo que a pesar de que solo fue un chequeo estándar, Lars se mostraba bastante nervioso y con un comportamiento extraño. Le dijo al doctor Kostov, mientras miraba nervioso hacia atrás, que no se fiaba de los medicamentos que otro doctor le había recetado para prevenir la infección. Mientras estaba en la consulta terminando de realizar la revisión, entró un trabajador que estaba haciendo remodelaciones en la terminal. Y Lars, temblando, murmuró que no quería morir allí, que tenía que salir de allí. Así que saltó de la silla y salió rápidamente de la consulta, dejando allí todo su equipaje, incluyendo su móvil, su cartera y su pasaporte. Las cámaras de seguridad captarían a Lars corriendo frente a los mostradores de facturación y equipaje. Llega a la entrada principal del aeropuerto y sigue corriendo por el aparcamiento. Las imágenes lo captan corriendo de un lado a otro por los alrededores del hospital. Luego aparece en el otro lado de la valla, por lo que los investigadores suponen que tuvo que saltar un vallado de unos 2,5 metros rodeado de alambre de espino, que no sé cómo lo hizo, pero por lo visto lo tuvo que saltar. Se le ve corriendo en dirección hacia un bosque cerca del aeropuerto y es ahí cuando Lars es visto por última vez. Después de la extraña desaparición, la policía intervino e intentaron localizarle con drones y con perros adiestrados para la detección de cadáveres, ya que se imaginaban lo peor, pero no encontraron ni rastro de Lars. Pasaban los días y antes de cumplirse un mes de la desaparición, Sandra decidió contratar a un investigador privado por si la policía había tenido algún despiste y había pasado algún detalle por alto. Andreas Gutik, el investigador privado que Sandra había contratado, revisó otra vez las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto, contactó con hospitales y con refugios para personas sin hogar. Viajó hasta Varna para repartir folletos con la foto de Lars por si alguien sabía algo del chico, pero por desgracia pues no obtuvo ningún tipo de resultado sobre su paradero o sobre qué fue lo que le pasó a Lars. A día de hoy todavía no se ha encontrado ningún rastro de él y la transferencia que Sandra le hizo a su hijo jamás llegó a ser utilizada. Vale, y ahora pasamos a las posibles teorías de lo que suponen que le pudo pasar a Lars. Una de las teorías es que podía haber no hecho caso de las recomendaciones médicas si consumió altas cantidades de alcohol mezcladas con el antibiótico que estaba tomando, pudo haberle causado algunos efectos secundarios como ansiedad, mareos, palpitaciones y haber generado esto pues varias alucinaciones. Otra teoría podía ser que como recibió fuertes golpes en la cabeza, los cuales le causaron una lesión en la parte interna del oído, a consecuencias de estos golpes pudo haber causado alguna otra lesión que los doctores no pudieron identificar y podía haberle causado efectos de alucinación. La tercera teoría es que podría haber consumido metanfetaminas, mezclándolas con alcohol y el medicamento que le habían recetado para la prevención de una infección del oído. Esta mezcla le podía haber producido fuertes efectos secundarios provocándole alucinaciones. Y la última teoría que se plantea es que Lars pudo haberse visto en una pelea mucho más grave de lo que les contó a Paul y Tim. La pelea pudo haberla tenido con gente involucrada en el mundo del tráfico de sustancias ilegales o de tráfico de órganos, y Lars pudo verse obligado al uso de narcóticos, causándole lo mismo que en la anterior teoría,
fuertes efectos secundarios provocándole alucinaciones. Si se te ocurre alguna otra teoría, puedes dejarla aquí abajo en la cajita de comentarios. A mí la verdad es que no, en mi opinión, puede haber sido cualquiera de estas 4 teorías, pero las teorías no explican la desaparición de Lars y a día de hoy no han encontrado ningún tipo de rastro del chico. ¿Se sabrá algún día lo que realmente le pasó a Lars Mittank? Y con esta desaparición misteriosa y sin respuesta, acabamos el caso de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, puedes dejarme un me gusta, un comentario, suscribirte. Me ayudaría mucho, la verdad. A pesar de, que no tengo mucha experiencia en esto. Y si te gustaría que hablara de algún otro caso o de otras cosas relacionadas con el misterio, como ya he dicho antes, puedes ponerte en contacto conmigo por Instagram o por TikTok, que dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Y también puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email: recomendaciones.laperture@gmail.com. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.